Hola, patriotas. Los diputados de Renovación Nacional enviaron al presidente Sebastián Piñera el proyecto de resolución por la Araucanía que dividió a la oposición. ¿Recuerdan ustedes esa votación que se hizo para aprobar o rechazar un proyecto de resolución que finalmente con 61 votos a favor se aprobó esta resolución, esta solicitud de pedirle al presidente de la República que de una vez por todas en el fondo militarice la Araucanía y que empiecen a superarse los problemas que allí se producen. Recordemos que esto estuvo caracterizado porque finalmente incluso diputados socialistas se votaron una abstención y nosotros llegamos a la conclusión que esa abstención obviamente significaba una por una aprobación, es decir, ellos también quieren en el fondo que se militarice la Araucanía, pero obviamente por conflictos con sus... con su sector político, con sus seguidores más violentos tal vez, no quisieron quemarse y simplemente se abstuvieron. Pero finalmente esa abstención se sumó obviamente a la mayoría y la mayoría votó que sí se le pidiera al presidente de la República que militarice la Araucanía. El pasado 4 de marzo la Cámara de Diputados aprobó con 61 votos a favor un proyecto de resolución de los diputados de Renovación Nacional que pide al gobierno la disposición de un estado de excepción constitucional en la macrozona sur. El texto generó controversia en la oposición porque recibió el apoyo de diputados de la democracia cristiana e independientes y no fue rechazado por los del Partido Socialista que optaron por abstenerse, es decir, no quemarse, no mojarse frente a sus electores, pero no lo rechazaron. O sea, si no lo rechazaron es porque no se atrevieron a votar que sí y por lo tanto se abstuvieron. Porque si estuvieran en rechazo, lo hubieran rechazado, obviamente, los diputados socialistas. Entonces esto generó una gran molestia y se estuvieron agarrando, como se dice acá en Chile, de las mechas al interior de la oposición. Solicitar a Su Excelencia Presidente de la República el más absoluto compromiso con el restablecimiento del imperio del derecho y con el ejercicio libre de las garantías constitucionales aseguradas por nuestra Carta Fundamental en la región de la Araucanía. Así parte la carta que este fin de semana le hicieron llegar al presidente Sebastián Piñera los diputados oficialistas de la Araucanía Jorge Radkev, Diego Paulsen, René, René Manuel y Miguel Millao, y también Cristóbal Urricoechea, dando cuenta del contenido del proyecto de resolución aprobado por la Cámara de Diputados el 4 de marzo y que provocó duros cuestionamientos al interior de la oposición por el apoyo que recibió de parlamentarios de la democracia cristiana e independientes y frente al cual los del Partido Socialista se abstuvieron. Es decir, esta es una conclusión y una lógica simple. Si los diputados del Partido Socialista que se abstuvieron hubieran estado en contra de ese proyecto de decretar un estado de sitio en la Araucanía y posteriormente una militarización, ellos hubieran votado simplemente rechazo, pero no votaron rechazo. Dejaron ahí la puerta abierta, por lo tanto, esa abstención nosotros la interpretamos como que el Partido Socialista, específicamente esos diputados, aprobaron el estado de excepción, el estado de sitio en la Araucanía y con su posterior militarización. En el texto del proyecto, la Cámara solicita al Ejecutivo la deducción de las acciones penales por delito terrorista en los casos que las circunstancias lo ameriten y la disposición de un estado de excepción constitucional diverso al vigente que permita a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad hacer frente al poder de fuego y la sofisticación que muestran los grupos violentistas que siembran el temor en la macro zona sur. En la resolución impulsada por la bancada de diputados de Renovación Nacional, los parlamentarios abogan por la utilización de la ley 18.314 y a la dictación de los decretos que permitan la vigencia de un estado de excepción constitucional idóneo para hacer frente a la amenaza terrorista y al poder de fuego que exhiben quienes bajo la apariencia de demandas ancestrales buscan sembrar el temor y subvertir el orden constitucional. Aunque el jefe de bancada del Partido Socialista, Luis Rocaful, recalca que los proyectos de resolución no tienen incidencia real, es decir, el, el
el jefe de la bancada socialista le bajó el perfil a esto y hizo que finalmente, en el fondo, lo que quiere decir que el presidente Sebastián Piñera no va a acceder a esta solicitud que le están haciendo a través de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados, que no lo van a hacer. Pero igual así, queda claro, absolutamente claro, que incluso los diputados del Partido Socialista no rechazaron la militarización, no rechazaron el estado de sitio en la Araucanía, es decir, se empiezan a dar cuenta que no tiene otra opción el hecho de establecer el orden en la región de la Araucanía, no tiene otra opción que no sea poner controles militares, controles de la orden de fuerza y seguridad de una manera más estricta. Eso lo tiene claro. Y ojo, el proyecto fue aprobado por 4 parlamentarios de la bancada demócrata cristiana: Miguel Ángel Calisto, José Miguel Ortiz, Joana Pérez y Jorge Sabac, y también por los diputados independientes Pedro Vázquez, Pablo Lorenzini, Fernando Mesa, entre otros. En el Partido Socialista, al menos 11, ojo, 11 diputados se abstuvieron, entre ellos Jenny Álvarez, Daniela Chicardini, Juan Luis Castro y Marcos Ilavaca. También lo hizo la diputada Emilia Nullao del Partido Socialista, que después dijo que se había equivocado al cargar el dedo. Recuerdan ustedes que eso lo estuvimos analizando en un programa anterior. Y la diputada Nullao señaló que en su cuenta de Twitter que se cometió un error al marcar su votación, que se dio cuenta cuando se había finalizado el proceso. Y después dice, todos tienen claro cuál es mi postura. Sí, su postura es que se abstuvo, que cuando se fue a votación para ver si se decretaba un estado de sitio en la Araucanía y posterior militarización, usted, señora Nullao, se abstuvo, no lo rechazó. Así como tampoco lo rechazaron una gran cantidad de diputados socialistas y no lo rechazaron tampoco 4 diputados de la democracia cristiana. Es decir, la oposición chilena se da cuenta finalmente que hay que decretar un estado de sitio en la Araucanía y que posteriormente hay que militarizar para poner controles de orden y seguridad y de las Fuerzas Armadas que permitan la tranquilidad de una vez por todas en esa zona. Esa es la verdad que reflejan un análisis lógico de esta situación, no lo que ellos quieren interpretar. Por ejemplo, la diputada Nullao, no, que me equivoqué al meter el dedo, y por otro lado, por ejemplo, el diputado del Partido Socialista, el jefe de bancada del Partido Socialista, Luis Rocaful, como se le arrancó su rebaño y diputados socialistas simplemente se abstuvieron, no rechazaron el proyecto de pedirle al presidente de la República que decrete estado de sitio y que posteriormente militarice la zona, como se le arrancó el rebaño al jefe de la bancada de Rocaful, que encontró bajarle, ¿qué fue lo mejor que encontró? Bajarle el perfil y decir que este proyecto finalmente no era tan importante. Finalmente, le quiero decir, señor Rocaful, que los datos firmes, los datos duros son que diputados de su sector no rechazaron el estado de sitio en la Araucanía, no rechazaron finalmente que posteriormente se militarice la zona. Así que lo demás que usted inventa para bajarle el perfil a esto da exactamente lo mismo.